Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Martín Lutero tenía ciertas características personales que lo hacían especial, lo hacían peculiar, distinto. Y cada vez que fue profundizando su experiencia personal, una experiencia espiritual personal, fue haciéndose cada vez más distinto. ¿En qué sentido Martín Lutero era distinto y llegó a ser más distinto? ¿Distinto respecto a qué? Distinto respecto a su círculo inmediato, su círculo religioso inmediato. ¿Vale? Algunos seguramente se imaginará la parábola del trigo y la cizaña, ¿no es cierto? No todo lo que está en la iglesia es trigo y no todo lo que está en la iglesia es cizaña. Quiero decirles algo, y es de que en la medida que Martín Lutero se hacía cada vez más distinto, se convertía en lo que hoy día podríamos conocer como un outsider, ¿verdad? O quizás desde el punto de vista teológico podríamos decir que Martín Lutero se estaba cada vez pareciendo más a un grano de trigo. Porque fue desarrollando una fe sólida, genuina, particular, independiente, valiente, firme. Y esa es una característica de los profetas. Ahora, no se me confunda, yo no estoy diciendo que Martín Lutero era un profeta en el sentido bíblico. Aunque algunos creen que sí. Bueno, yo no. ¿Pero a qué me refiero con esto de que tenía características de un profeta? El profeta alcanzaba o desarrollaba o maduraba individualmente una relación tan particular, tan íntima, tan propia, tan cercana, tan filio-paternal con Dios, que llegaba a un punto en su experiencia vivencial en que su ser estaba completamente bajo el dominio o bajo el yugo, en el buen sentido de la palabra, o bajo el poder o bajo la potestad del Creador. Por lo tanto, la vida del profeta en esta tierra era un servicio completo del ser a ese Dios. No se importaba él mismo, no se consideraba a él mismo, porque todo su ser dependía de Dios. Por lo tanto, nada de lo que lo amenazara en este mundo iba a mermar esa hermosa relación que se había construido en base a una dependencia absoluta del Creador. He aquí la base y el sustento de los verdaderos siervos de Dios. El verdadero siervo de Dios desde el punto de vista bíblico es aquel que se olvida de sí mismo, no pondera las situaciones cuando se trata de, cuando está en juego la lealtad a Jehová. El verdadero siervo de Dios ignora, o no ignora, pero
no se amedrenta por las posibles consecuencias que pueda traer el ser leal o escoger ser leal al Creador. Ahora, la decisión de ser leal al Creador, como les digo, no es una cosa arrebatada, no es una cosa de que soy leal al Creador porque la Biblia dice que hay que ser leal al Creador, porque es mi obligación moral, porque es mi obligación ética, porque qué van a decir los demás. La lealtad al Creador, y que implica asumir todas las consecuencias de ser leal al Creador, incluida la pérdida de la vida, la tortura o la angustia extrema, es derivada de una relación íntima que madura. Todos los creyentes tenemos una relación con Dios, pero hay relaciones con Dios que maduran, que se hacen tan sólidas como los fósiles. Entonces, nada terrestre, nada humano, nada de confección u origen humano altera esa relación. Por eso, Martín Lutero tenía características de un profeta bíblico, porque se abandonaban en Dios, sin importar las consecuencias. Ahora, ¿tuvo temor, tuvo miedo Martín Lutero en toda su empresa? Sí, porque es un ser humano, pero ganó la victoria por la fe, porque se sostuvo, aunque le temblaban las piernas en algunos momentos, se mantuvo. Su fe fue probada. Cuando nosotros entendemos eso desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de la justificación por la fe, comprendemos la profundidad que tienen las palabras de Martín Lutero en la dieta de Worms, ¿verdad? Cuando él dice, mi conciencia está cautiva, no puedo ni quiero retractarme, porque el hacerlo, estoy parafraseando, ¿verdad? El hacerlo no es honesto, no es honesto y va en contra de mi conciencia. En fin, ustedes conocen esas hermosas palabras emblemáticas de Martín Lutero. Claro. Y tomen en cuenta que Martín Lutero estaba consciente de lo que le había pasado a John Huss y a otros más. Así que en ese sentido. Ahora, desde el punto de vista humano, también Martín Lutero tenía ciertas características que evidentemente le jugaron a favor, digamos. Le favorecieron. Y ya voy a tocar con ustedes muchas cosas que tienen que ver con su niñez, con su infancia, para poder entender el trasfondo de la personalidad del Martín Lutero que llegamos a conocer después. ¿Vale? Martín Lutero no tuvo una vida muy difícil, muy sufrida, pero tampoco fue fácil, con todas las carencias que la época, ¿no es cierto?, tenía. Bueno, ya voy a hablar de eso en algún momento, sobre la infancia de Martín Lutero, para que entiendas cómo se forjó este hombre, ¿vale? Quiero leerles unos parrafitos del libro de Lucien Febvre, ¿verdad?, que nos introducen nos contextualizan, digamos, y nos describen un poquito la personalidad de Lutero, para poder, y esto nos va a ayudar a entender unas famosas expresiones que no son muy discutidas, no son muy publicadas, pero esas expresiones que voy a compartir ahora con ustedes, que están en latín, pero tengo la traducción y las voy a leer en español, esas expresiones, al no conocer el trasfondo, la personalidad de nuestro hermano Martín, han sido mal interpretadas, mal entendidas y mal utilizadas.
Y otra vez aquí le voy a dar un tirón de orejita a los ponentes y conferenciantes sobre Martín Lutero, porque me he topado por ahí, porque los he observado casi a todos, por lo menos los que están en línea en YouTube. He analizado sus conferencias y he visto cosas muy bonitas, he aprendido mucho, me han aportado mucho, pero también hay cosas que no están diciendo, son inexactas, perdón, han omitido ciertas cosas. Como le digo, no voy a juzgar los motivos, pero sí voy a dar un juicio respecto a lo que me parece que es una debilidad, ya sea por las influencias que ya he mencionado en otras conferencias, ya sea por la influencia del diálogo interreligioso de los conferenciantes, del ecumenismo por los conferenciantes, ya sea porque están influenciados por alguna corriente de pensamiento progresista, posmodernista, ya sea simplemente por deshonestidad intelectual, quizás por algún vacío informativo que tienen, por mil motivos puede ser, pero hay cosas que no están diciendo, y si las mencionan, lo hacen para peor, porque mencionan las cosas de manera incompleta, no explican al público ciertas cosas, como por ejemplo la expresión que voy a explicar ahora de Martín Lutero. Entonces dejan en la atmósfera, en el público, una atmósfera como un pequeño desazón, como que al fin y al cabo no se es tan objetivo, al fin y al cabo se es un poco irresponsable, incompleto a la hora de hablar del personaje histórico Martín Lutero. Incluso a veces da la impresión que estos conferenciantes oponentes desacreditan o desprestigian o se quieren desmarcar de ciertas cosas que dijo Martín Lutero, como que les da vergüenza ciertas cosas que dijo Martín Lutero. Bueno, él las dijo, porque Martín Lutero era Martín Lutero y era como él era, y era un hijo de su tiempo, y yo he escuchado cosas así como diciendo, pero hoy día no diríamos eso, ¿no es cierto? Pero no se dan el trabajo de explicar, de contextualizar, ¿vale? Así que pues quiero compartir con ustedes unos pequeños parrafitos del libro de Lucien Febvre, Martín Lutero, un destino. Gran historiador, histórico, famosísimo, consagrado, y pues dar una pequeña explicación respecto a esta frase famosa que está extraída de una carta que Martín Lutero le escribe a su gran y entrañable amigo Philip Melanchthon, el famoso reformador Melanchthon, Philip Melanchthon, y que el mundo, el romanismo o el papismo más ortodoxo utiliza esta carta y ciertas frases de esta carta para desacreditar, ¿no es cierto?, las intenciones o la obra, ¿no es cierto?, de Martín Lutero. Así que voy a leer un parrafito introductorio y de ahí entramos de lleno a esta frase que quiero comentar con ustedes, y también, ¿por qué no?, si tengo el tiempo, analizar incluso algún fundamento bíblico que apoya justamente o ayuda a entender esta expresión de Martín Lutero, ¿vale? Vamos a leer entonces unos parrafitos del libro de Lucien Febvre, Martín Lutero, un destino. Estoy leyendo una versión de bolsillo del Fondo de Cultura Económico, donde ellos han editado una versión de este libro, y pues me la estoy leyendo ya por tercera vez. Cada vez que releo este libro descubro o logro profundizar algunas cosas que se me habían pasado por ahí, ¿ok? Aprovecho de responder unas preguntas, aunque prefiero hacerlo al final de la transmisión, pero bueno, ya que está por aquí, Flor Rosa me pregunta: profesor, una consulta, ¿en algún momento mostró el libro Lutero de Lyndall Roper?
¿Tiene algún comentario de este libro? ¿Qué le pareció? El libro de Lyndon Roper lo leí hace 3 años, creo. Lo tengo aquí. De hecho, hace unos días atrás lo estaba repasando porque justamente voy a hacer una clase de algo que encontré ahí, que me aportó mucho. Y también quiero compartirlo con ustedes. Y bueno, sorpresa. Pero sí, conozco el libro de Lyndon Roper, lo conozco, lo he leído 2 veces. Y ahora, por tercera vez, lo estoy repasando, pero ya de manera puntual, algunas cositas que quiero extraer de ahí. Ahora, las cosas que estoy sacando de estos autores, tanto de Lucian Febvre como de Lyndon Roper, no son cosas que particularmente ellos dijeron. No. Lo que comentan los biógrafos o historiadores sobre Martín Lutero, en realidad, bueno, hay historiadores o investigadores que dan más énfasis a unas cosas que a otras de Martín Lutero, ¿vale? Depende de la mirada del autor, del escritor, ojo con eso. Cuesta un poquito ser objetivo a la hora de leer a un personaje histórico, porque cada historiador, cada investigador tiene una formación, tiene una influencia, ¿no es cierto? Y va a abordar la figura de Martín Lutero desde ciertas miradas, de ciertos puntos de vista. Entonces, cada autor aporta. Por eso que es bueno leer varios autores sobre el mismo personaje, Martín Lutero. Yo les recomiendo eso, para formarse una idea general. Así que las personas que son de habla hispana, pues mi recomendación es que si les interesa la figura de Martín Lutero, tienen que leer todo lo de Martín Lutero, todo lo que salga al mercado, desde lo más mediocre hasta lo más especializado, para irse formando una idea global del personaje Martín Lutero, ¿vale? Y no solamente biografías o investigaciones sobre el personaje Martín Lutero, sino los escritos de Martín Lutero propiamente tal, que están disponibles en español, por lo menos lo que hago yo. Así que eso es una doble investigación, ¿ok? Ahora, en el caso de Lyndon Roper, es una biografía muy detallada, muy exhaustiva. De hecho, es un libro bien grueso. Por ahí lo tengo. Tengo algunos reparos con Lyndon Roper. Me ha gustado mucho la lectura de Lyndon Roper, nada que decir. O sea, ella aporta un montón de datos. Ella habla desde la infancia de Martín Lutero hasta todo. O sea, todo. Es muy, muy meticulosa. Pero voy a hacer 2 pequeñas críticas a Lyndon Roper si es que te sirven, Flor Rosa. La primera observación que le hago a Lyndon Roper, y por eso que hay que leer varios autores para aprender a discriminar, digamos, entre autor y autor. Lyndon Roper es una escritora que tiene una gran influencia del feminismo, ¿vale? Ella, su formación académica está muy ligada a la perspectiva de género, ¿ah? Cuidado con eso, ¿vale? Así que hay que leer y darse cuenta inmediatamente cuando ella introduce, ¿no es cierto?, esta mirada de género, ¿no es cierto?, desde una posición feminista, ¿no es cierto? Cuidado con eso, ¿ah? Lo otro que he notado en Lyndon Roper es que es muy especulativa. Cuando no tiene el dato exacto, ella dice probablemente, seguramente, lo más probable. Juega mucho a la especulación, ¿ah? A la suposición, teoriza mucho, ¿ah? Lo más probable es que Martín Lutero no se haya desviado de ciudad porque la lógica, ¿no es cierto? Juega mucho a la lógica, ¿ah? Y está bien, porque es bonito hacer ese ejercicio, eso ayuda a profundizar y a dar rienda suelta a la imaginación, ¿no es cierto? Está bien, pero me parece que abuso un poquito de eso del supuesto, de la especulación, de que cabría pensar que deduce algunas cosas, ¿no es cierto? No, bueno, pero del punto de vista del relato histórico, digamos, ¿ah? Del repaso que hace historiográfico sobre Martín Lutero, es muy entretenida, muy buena. Yo recomiendo el libro de Lyndon Roper, de todas maneras. Sí, lo recomiendo, totalmente, no tengo ningún problema. Salvo ese par de reparos que hago, pero
digamos, tampoco es una cosa que incomoda mucho, digamos. Que incomode mucho. ¿Ok? No sé si con eso respondo tu pregunta, Flor Rosa. Cualquier cosa me escribes nomás al chat y yo ahí busco un espacio para responderte. Bueno, inicio entonces estos parrafitos introductorios para ir después a la famosa frase de Martín Lutero. Bueno, Lucien Febvre dice todo esto en el contexto de 1520, el año 1520, es decir, ya pasamos por la experiencia de la indulgencia, la protesta de las tesis, ¿no es cierto? Ya Martín Lutero comienza se le empieza a ampliar, digamos, el panorama, ya se empieza a definir, va perdiendo, digamos, va soltando las riendas de sus convicciones, comienza a expresarse de manera mucho más decidida, más osada, sus acciones y sus palabras y sus escritos, ¿no es cierto? Comienzan a tener repercusiones sociales, repercusiones políticas, ¿ok? Yo quiero recalcar esto, la protesta es religiosa, la protesta es espiritual, la protesta es teológica, pero tuvo sus repercusiones sociales, políticas y económicas. ¿Y por qué no decirlo así? Geopolítica. Porque esto trascendió, ¿ok? Trascendió hasta Roma. Entonces, esto tuvo una repercusión. La protesta de Lutero en la puerta de la iglesia, pues eso tuvo una repercusión tremenda. Al punto que hubo una protesta de los príncipes, que ya lo voy a tocar también eso, porque los expositores oponentes sobre Martín Lutero, que son más condescendientes, que son más transaccionales, son más, ¿cómo se diría esta palabra? Que conceden, que hacen concesiones, ¿verdad? Desvían la mirada de la protesta religiosa de 1517 en la puerta del castillo de Wittenberg y la trasladan a la protesta de los príncipes. Entonces dicen, somos protestantes porque una protesta de los príncipes. No, la protesta, el movimiento protestante ve su puntapié inicial una protesta teológica, religiosa, espiritual, derivada de toda la experiencia de Martín. Bueno, eso yo lo expliqué y está en las conferencias que tengo acá en mi canal. ¿Okay? Está todo eso explicado ahí. Pero quieren desviar esa atención religiosa contra Roma, ¿verdad? A una protesta de naturaleza política, sí, derivada como repercusión de una protesta religiosa, pero fue una protesta política, la protesta de los príncipes. Entonces ahí quieren ubicar que desde ahí nos empezamos a llamar protestantes por una protesta de los príncipes. No, si no solamente los príncipes protestaron los campesinos, empezó a protestar medio mundo, todo el mundo se le abrieron los ojos y ganaron confianza y todo el mundo comenzó a protestar. La protesta se generalizó a todas las áreas de la vida en Alemania. ¿Vale? Pero no perdamos el foco, la protesta fue religiosa, espiritual, teológica, desde el gesto protestante de clavar o de publicar las tesis en Wittenberg, 1517. Ya me estoy entusiasmando, me estoy yendo del tema. Vamos entonces a compartir estas citas que describen un poquito la personalidad de Martín Lutero y el temple, la impronta de Martín Lutero. Que ojo, es una impronta que hoy en día no se ve. Lo que yo voy a describir ahora es algo que describe la personalidad de uno de los grandes referentes de la cristiandad y que hoy en día es muy escaso ver a alguien con estas características, porque nadie está dispuesto a sacrificarse, nadie está dispuesto a perder, nadie quiere ser impopular. Bueno, las convicciones de Martín Lutero lo llevaron a poner todo eso de lado y ser fiel a su conciencia y a sus convicciones, y que aunque eso implicara
el riesgo de su vida y ser impopular, como justamente lo fue. ¿Vale? Describe Lucian Febvre de la siguiente manera esta situación, a este personaje Martín Lutero. Hay hombres que sufren las improntas tan dócil y completamente que se anodadan, o por lo menos se funden. Se disuelven en los demás. Voy a traducir porque este Lucian Febvre habla con una profundidad increíble. Vuelvo a repetir. Hay hombres que sufren las improntas tan dócil. Hay hombres que sufren las improntas, pero miren cómo las sufren, tan dócil y completamente que anodadan, o por lo menos se funden, se disuelven en los demás. Otros, y acá viene Martín Lutero, o sea, en el fondo, ¿qué está diciendo Lucian? Hay personas que sí, se atreven, dan un paso, arriesgan, pero no soportan la presión. Se diluyen, se funden, se retractan, vuelven otra vez al rebaño, no quieren ser tan distintos, se diluyen en los demás. Pero hay otros que permanecen cerrados, impenetrables, inaccesibles. Todo parece resbalarles, nada le hace mella. Lutero, en su complejidad viva, se presta a muchos, no se da a ninguno. ¡Wow! ¡Qué manera de describirlo! Se presta a muchos. O sea, permite que sus acciones puedan ser usadas, experimentadas y compartidas por otro. Pero no se da a ninguno. Él mantiene su independencia. Toma de todos y vuelve a encontrarse consigo mismo en su conciencia enriquecida. ¡Wow! Lo sigue describiendo Lucian Febvre. Polemista neto. Polemista neto. Impaciente de toda contradicción. No se puede estar quieto cuando ve una injusticia o una contradicción. No se puede quedar callado. No puede aprobar con su silencio lo que no es correcto. Qué extraño ver eso hoy día, ¿no es cierto? Polemista neto. Si hay que discutir, discutimos. Si hay que pelearse, peleamos. Si hay que enfrentarse, nos enfrentamos. Pero la verdad está primero. La justicia. Polemista neto. Impaciente de toda contradicción. Despreocupado del escándalo. ¡Wow! Eso sí que habría que decírselo a los actuales exponentes, expositores y conferenciantes sobre Martín Lutero, que no se atreven a decir ciertas cosas. Que les da como vergüenza decir que son antipapistas, antirromanistas, como que quieren desligarse del antipapismo y antirromanismo de Martín Lutero. Bueno, pero si son tan expertos en Martín Lutero, expliquen por qué Martín Lutero era antirromanista, antipapista. ¿Por qué? Bueno, porque el romanismo y el papismo enseñan a la población cosas que no ha enseñado el Señor Jesús. Así de sencillo. Y por lo tanto,
esa institución es una institución que engaña. Que engaña. Desde el punto de vista bíblico, engaña. Y hay que decirlo. Mal estaría que el público que me escucha decir eso infiera que yo tengo odio en mi corazón. Nadie está autorizado a decir eso. Eso es juzgar. Está juzgando mi intención, mis motivos. En circunstancias que en mí puede haber ausencia absoluta de odio. Pero estoy siendo objetivo y fiel a la verdad. El que sea antipapista o antirromanista no implica la presencia de odio en mi corazón. ¿Están entendiendo eso? Esto se los digo a los conferenciantes y ponentes sobre Martín Lutero, que tienen miedo a expresarse y por lo tanto caen en una deshonestidad moral, intelectual. Polemista neto, impaciente de toda contradicción, despreocupado del escándalo. Su actitud favorita es el salto, dar el paso. Se unen con él cuando Martín Lutero da un salto adelante. El populacho religioso, ni siquiera me voy a referir a populacho a la población no creyente, no, el populacho creyente se une a Martín cuando Martín da un salto osado adelante. Con un brusco impulso, Lutero se proyecta lejos y desde allí se ríe al ver atrás a los torpes que están sin aliento, es decir, que no lo alcanzan, que no están a la altura. ¡Wow! Esto es tremendo. Pero se le vuelven a unir. El populacho creyente se le vuelve a unir a pesar que ve a Martín que está lejos, dando un paso adelante. Se le vuelven a unir porque evidentemente en la experiencia de Martín Lutero mucha gente lo apoyó y adhirió y le mostró su respaldo y le demostró su apoyo, pero a la medida que se iba ya sintiendo la presión sobre Martín Lutero, bueno, hubieron muchos que dijeron, igual que igual que Pedro, igual que el apóstol Pedro, yo no lo conozco, pero se le vuelven a unir. Entonces, ¿qué hace Martín Lutero? ¿Se desanima porque no lo siguen, porque no se unen, porque ya no lo apoyan? ¿Qué hace Martín Lutero? ¿Se diluye en el populacho? ¿Qué hace Lutero? Entonces, Lutero se da un nuevo impulso, un paso más todavía adelante, solo. Él no espera que lo sigan, él no espera respaldo humano, a él le basta el apoyo divino para dar el paso. Esos son los verdaderos profetas y mensajeros. Entonces, un nuevo impulso, tan violento esta vez que el audaz se queda solo. Ya nadie lo alcanza. Cargado de estupor, con un escalofrío del que se goza. No es fácil. Incluso cuando está en paz y nadie le presiona. Procede por saltos.
lo más bruscos y desconcertantes que sea posible. Estos procedimientos no nos dejan estupefactos. Sus compatriotas se desconcertaban de Lutero. Se desconciertan todavía menos que nosotros. La comprobación solo es tranquilizadora a medias. Y luego Lucien Lefebvre da un ejemplo de esto. A ver, los hombres geniales, los hombres inteligentes, los geniales, los que se atreven a ir más allá, los que son visionarios, esos, los contemporáneos no entienden sus palabras, sus acciones, su estilo de vida, sus conclusiones. A veces no las entienden. ¿Por qué? Porque están un paso más atrás. Porque la experiencia de ese visionario es mucho más evolucionada, más madura, de más alcance espiritual. El mediocre del populacho de creyentes, el creyente mediocre, mediano, no comprende. No comprende al profeta, no comprende al mensajero, no comprende el sentido de las palabras del mensajero, no logra discernir, hay una torpeza mental. Nosotros lo llamamos eso discernimiento, sabiduría, ¿verdad? Epignosis, una gnosis, un conocimiento más profundo, más sustancial. El populacho de los que conforman el mundo de creyentes no capta eso. Entonces ven al visionario, al profeta, al mensajero, lo ven como una amenaza, como un loco. Tomaremos un solo ejemplo, dice Lucien Lefebvre, pero célebre. Y Lucien toma una famosa expresión que Lutero le escribe en una carta a Philip Melanchthon. Peca fortiter, peca fuerte. Le dice Lutero a Melanchthon, peca fuerte. Voy a intentar leer, tengo estudios en latín, pero no soy experto, ya que en la licenciatura de Historia me enseñan latín. Voy a hacer el esfuerzo por leer de manera fluida latín, ¿vale? Así que, pero de ahí lo voy a leer en español, para que ustedes entiendan lo que dijo Martín Lutero, respecto a esto de que peca fuerte, peca fortiter. Lutero a Melanchthon, estando en Warburg, recuerden ustedes el castillo de Warburg, donde Martín Lutero llevó un retiro ahí, un retiro obligatorio, el 1 de agosto de 1521, Martín Lutero escribe esto a Philip Melanchthon. En razón de su importancia, dice Lucien, daremos el texto en toda su extensión. Voy a leer el texto completo, original, de la carta de Lutero a Melanchthon. Si gratiae predicator est, gratiam non fictam sed veram predica. Si vera gratiam est, verum not fictum peccatum fertum. Deus no fiti salvos ficter peccatores. Esto peccaro et pecca fortiter.
ser fortiet fide et gaud in de Christi quid victur est peccati. Martit et mundi. Peccandum agunum quim tollim peccatum mundi. Y entonces, esta otra frase célebre. Ad hoc non habelet non peccatum. Atiam similes uno dies fornicemur eut oxidamus. Luego, la conclusión con la que tanto se ha cerrado esta frase. Ora fortiter, ora fuerte, es enim fortissimum peccator. Vamos a leerlo ahora en español y van a ver ustedes y van a entender por qué Lutero hablaba de esta manera y a veces no se entendía. ¡Ay, qué fuerte habla! ¿No pasa eso hoy día también? Donde hay hijos de Dios que en su amor, en su celo, se expresan de cierta manera. Y por supuesto el populacho mediocre de los creyentes dice: ¡ay, qué fuerte! Hermano, está lleno de odio usted. ¿No han escuchado ustedes que a veces se expresan así? ¡Ay, no! Tiene razón lo que dice, pero la forma... Bueno, a Lutero le pasaba lo mismo. No se entendía cuando él se expresaba de ciertas maneras. Dice acá, Lutero a Melanchthon. Lutero, cuando escribe estas palabras que se han hecho tan famosas, observemos que Lutero está tranquilo. O sea, Lucien Febvre, lo que quiere decir que Lutero, cuando se expresa de esta manera, no está irritado, no está lleno de odio, no está enojado, no, lo dice con una tranquilidad absoluta a su gran amigo y colaborador Philip Melanchthon. Dice así, y nota que Lucien Febvre aclara que Lutero está escribiendo una carta a un amigo. O sea, noten el contexto. Lutero se está expresando de esta manera, también confiado, y valga la redundancia, en la confianza que tiene en Melanchthon, si es su amigo íntimo. Oiga, cuando uno está con una persona que ya tiene confianza, uno se expresa de manera más clara, más abierta, sin rodeo, ¿verdad? Eso pasaba con Lutero y Melanchthon. ¿Y sobre qué tema le escribió Lutero a Melanchthon? El contexto es el siguiente: el poder soberano de la gracia. Ese es el contexto de lo que escribió Martín Lutero y por qué lo escribió, cómo lo escribió y por qué se expresó como se expresó. El poder soberano de la gracia. ¿Ok? En ese contexto paso a leer ahora en español lo que Lutero le escribió a Melanchthon. Si la predicas, o sea, el poder soberano de la gracia, si la predicas, predica una gracia, no ficticia, sino real. ¿Notaron? Si la predicas, predica una gracia, no ficticia, sino real. Y si la gracia es real, es preciso que borre pecados reales. ¡Wow! Lo genuino, la verdad, lo legítimo, tiene que coincidir. Una gracia que no es real, es decir, la romanista, no es eficaz para perdonar pecados reales. No sé si me están entendiendo eso. Como también la gracia real o la gracia verdadera, legítima y genuina no se condice con pecados que no son reales.
¿qué es un pecado que no es real? Bueno, el pecado que no es confesado, el pecado del cual el penitente no se ha arrepentido. Una conducta, un pensamiento, un motivo que constituye pecado, un potencial pecado, no es pecado hasta cuando el pecador tiene conciencia que es pecado. Si no, no es pecado. ¿Se dan cuenta? La gracia tiene como finalidad encontrarse con el pecado real. Ok. Si la predicas, predica una gracia, no ficticia, sino real. Si la gracia es real, es preciso que borre pecados reales. Dios no salva a los pecadores imaginarios, es decir, pecadores que no se han arrepentido de verdad, realmente. Y sigue diciendo Lutero a Melanchthon, sé pues pecador. ¿Te está entendiendo? No lo está induciendo a pecar. Sé pues pecador. ¿Quién es un pecador? Bueno, el que tiene conciencia de pecado y por lo tanto ha experimentado el convencimiento de pecado por el Espíritu Santo, que convence de pecado y te hace consciente de su condición de transgresor y de pecador. Eso es un pecador real, genuino, y que se encuentra con la gracia genuina, perdonadora, salvadora de Jesús, de Dios. ¿Verdad? Tiene que haber una coincidencia, una idoneidad entre la gracia real y el pecado real o el pecador real. Sí, pues, sé, pues, pecador, y peca fuertemente. Noten, sé, pues, pecador, y peca fuertemente. ¿En qué sentido Lutero le dice a Melanchthon, peca fuertemente? No lo está mandando a pecar. No. ¿Quién es el que peca fuertemente? Sé pues pecador. Peca fuertemente. O sea, tu conciencia degradada de transgresor que sea de verdad, legítima. Que haya una verdadera conciencia de tu condición de pecador. En el fondo, el arrepentido que ha tomado conciencia de su condición de transgresor y pecador, siente dolor por su transgresión. Es un pecador fuerte, legítimo, original, real, de verdad. Es un pecador de verdad, consciente de su condición. Eso quiere decir, sé pues pecador y peca fuertemente. ¿Verdad? Pero, y esta es la segunda parte que no mencionan, lo que sacan este pedacito para desacreditar a Martín Lutero. Pero, sigue diciendo Lutero, más fuertemente pon tu fe. Tu alegre esperanza en Cristo, el vencedor del pecado y de la muerte. ¿Se entienden ahora las palabras de Lutero? Sé pecador, peca fuertemente. Claro, si yo cito en una conferencia donde hay cientos de personas y digo, uy, Martín Lutero dijo peca fuerte, y lo dejo ahí. Oiga, ¿cómo queda el público? Claro, si yo no explico eso, yo mismo, como supuesto expositor de Martín Lutero, pues desacredito a Martín Lutero porque lo dejo ante la opinión pública como un desatinado que no pensaba mucho
que llegaba y disparaba las frases, ¿no es cierto? Y en su arrebato lleno de odio, de resentimiento contra Roma, despreciaba la gracia de Cristo, la ley de Dios, y justificaba el pecado, y era licencioso y no sé qué otra cosa más. Pero acá que él dice, pero más fuertemente pon tu fe, tu alegre esperanza en Cristo, el vencedor del pecado y de la muerte. Y luego sigue comentando Lucian Febvre, puede seguirse su graduación. Graduación quiere decir el nivel de pasión con la que Lutero expresa esto. Y no cualquier mente entiende estas expresiones, porque hay que intentar entrar en la experiencia de Lutero para entender por qué se expresa como se expresa. Se siente a un hombre lleno de su idea, que se adelanta un paso a paso, y luego bruscamente se acalora y salta. Martín Lutero era un volcán dentro de sí, y se expresaba de esa manera, pero no todos lo entendían. Sigue diciendo Lutero, vamos, acepta, sé pecador, esto peccator. Y no peques a media, peca decididamente a fondo, peca fortiter. ¿Ok? Él no está haciendo un llamado a pecar. ¿Ok? Sino que tengamos conciencia a la hora de transgredir un mandamiento de Dios. ¿Ok? Y sigue comentando Lucian Febvre y pregunta. Perdón. Estas son palabras de Lutero, palabras de Lutero. Y se hace una pregunta. ¿Pecado de mentirillas? No, sino verdaderos, sólidos y enormes pecados. Para eso alcanza la gracia de Cristo. Texto célebre, dice Lucian. Ahora sí, Lucian Febvre, el escritor. Y no dejo de tener en cuenta la exégesis, dice Lucian. Ya supongo yo que, dirigida desde Warburg al piadoso y sabio Melanchthon, esta carta, note lo que dice este historiador. Ya supongo yo que, dirigida, estas palabras, desde Warburg al piadoso y sabio Melanchthon, esta carta no tenía por objeto, noten que es un historiador, no tenía por objeto incitar al delicado helenista, le dice a Melanchthon, a revolcarse en el estupro o en una vida crapulosa. Me imagino igualmente que la vida de Lutero mismo no estuvo toda ella tejida de estos menudos placeres. Ya voy a hablar ya en otro episodio, porque me he encontrado con algunos expositores que hacen referencia a la experiencia que tuvo Martín Lutero en Warburg. Y toman palabras de Martín Lutero respecto a supuestas conductas crapulosas. Busquen en el diccionario lo que significa ser crapuloso. Y tampoco explican eso. Yo no me he encontrado en las conferencias de estas personas que expliquen eso. Y también dejan esa nebulosa en el público y se convierten en expositores e instrumentos de descrédito a Martín Lutero. Y acá un historiador está diciendo que cuando se entienden bien las palabras de Martín, él no está incitando a Melanchthon a pecar, ni le está dando licencia para pecar. E incluso dice, tampoco cree que Martín Lutero haya caído en esas licencias. Un historiador. Ni siquiera es un líder religioso lo que estoy leyendo. ¿Ok? Voy a leer un par de textos bíblicos y que van a ayudar a entender
estas expresiones de Martín Lutero, ¿vale? Porque para poder entender a Martín Lutero, y le estoy hablando a los creyentes que me estén escuchando, para entender ciertas expresiones de Martín Lutero, hay que entender también el libro al cual él se basaba, o el libro al cual él se inspiraba o se inspiró para poder entender el mensaje de la justificación por la fe. No es que Martín Lutero inventó el mensaje de la justificación por la fe. Eso siempre ha estado en la Escritura, está de tapa a tapa. De Génesis a Apocalipsis está el mensaje de la justificación por la fe. ¿Vale? Si no, lean Hebreos capítulo 11. Ahí está el registro de la experiencia de la justificación por la fe en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Martín Lutero lo que experimentó fue algo personal que lo llevó a decir y hacer lo que hizo. Él redescubrió la Escritura, logró comprender la Escritura que no entendía. Y en la Escritura encontró las respuestas que su alma necesitaba, su vida necesitaba. Eso fue un redescubrimiento. ¿Vale? Ok. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, vamos para allá rapidito, si alguno de ustedes me quiere acompañar, si no puede anotar esto y después pero con esto vamos terminando, ¿ya? A manera de sello, para entender las expresiones de Martín Lutero. Lucas capítulo 7, Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 47, dice lo siguiente. ¿Okay? Bueno, el contexto es Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Lucas capítulo 7, pero vamos a leer solamente el versículo 47. Ustedes pueden leer la historia completa y van a entender el contexto. Pero voy a tomar este versículo que es el que explica, digamos, la expresión de Martín Lutero. Por lo cual te digo, Lucas 7, 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Van notando? Hay una hermosa relación o equilibrio entre la sinceridad, el amor puro, sincero, genuino, y el perdón. ¿Vale? Vamos a otro texto. Romanos 5:20. Romanos 5:20. Romanos 5:20. Romanos 5:20 dice, y pues el contexto de Romanos capítulo 5 es, ustedes lo pueden leer en la versión Reina Valera 1960, ¿cierto? Que está subtitulada, dice resultado de la justificación. Y después en el versículo 12, Romanos 5:12, habla de Adán y Cristo, ¿verdad? Ustedes conocen esos textos. Así que voy directamente al versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, poner de manifiesto la odiosidad o la... ¿cómo podríamos decir? La pecaminosidad del pecado, o la gravedad del pecado, la ley se introdujo para que el pecado abundase, o sea, se pusiese más de manifiesto, quedara más patente, no hubiera excusa, para que el transgresor quedara al descubierto. ¿Ok? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, es decir, se puso de manifiesto la real nocividad, por decirlo así, pecaminosidad del pecado,
sobreabundó la gracia. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se encuentra? Eso es lo hermoso del libro de Romanos, que el apóstol Pablo en todo el libro explica la correcta, la sana y la amorosa, la equilibrada relación entre la ley y la gracia. Y eso fue lo que entendió Martín Lutero. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Me parecía importante tocar este punto porque es una debilidad que veo en los expositores sobre Martín Lutero. ¿Vale? Quisiera ser un poquito más tajante, y lo he sido, pero tampoco quiero ser pesado en realidad. Porque no quiero entrar a juzgar los motivos de los expositores y ponentes sobre Martín Lutero, pero que a veces me hacen pensar que en muchos de ellos hay una falta de honestidad. Tiendo a pensar eso, una falta de honestidad, y pienso que eso mancha todo su trabajo, su trayectoria, su estatus, sus recomendaciones. Porque al fin y al cabo el perjudicado es el público. Es el público. Y lo lamento por el público. Y siguen fomentando esta condescendencia buenista, ¿cierto? De no herir, de no incomodar, de no provocar polémica, de no incomodar a nadie, no vaya a ser que haya alguien en el público que no sé qué, quiero compartir algo con ustedes antes de irme. A propósito de una persona que conozco. No tengo aquí la foto. A ver. Sí, la tengo acá. A propósito de una persona que conozco hace varios años. No voy a dar nombre, pero sí voy a describir a la persona y la situación. Bueno, hoy día es 9 de abril, y estamos terminando, día domingo 9 de abril de 2023, y estamos terminando lo que se conoce como tradicionalmente como la Semana Santa, ¿verdad? Y hay una página católica que se llama Así Prensa. Y en esta página se promociona una foto describiendo el calendario de celebraciones católico. Y se titula así este afiche. Voy a intentar agregarlo a este video, porque este video queda en vivo, esta versión que estoy yo ahora transmitiendo queda habilitada en vivo. Pero cuando voy a subir el mismo tema que he dado hoy, lo voy a dar, pero en otro video, en otra versión editada. Y ahí voy a subir la foto de este afiche que lo voy a leer ahora. Entonces el afiche dice: ¿cómo ganar una indulgencia plenaria en Semana Santa? Así que indica a los lectores cómo ganar una indulgencia. Uno piensa que esto es de la Edad Media, que esto de las indulgencias quedó en la Edad Media. Y esto está más vigente que nunca, porque Roma no cambia. Es el protestantismo el que ha cambiado. Ha dado un paso atrás, ha contemporizado, ha transado, ha vendido, ha traicionado. Por eso, el matrimonio luterano que me encontré allá en Wittenberg el año 2017, cómo lloraba en la puerta del castillo de Wittenberg, de la iglesia de Wittenberg. Y cuando le pregunté a ella por qué lloraba, ella me explicaba por esto. Porque su institución religiosa, en este caso luterana, le había dado la espalda a todo lo que sufrieron sus antepasados, sus pioneros.
Bueno, sigue diciendo el afiche. ¿Cómo ganar una indulgencia plenaria en Semana Santa? Y explica. La Iglesia concede como máximo una indulgencia por día para uno mismo o el alma de un difunto. Esto es 2023. Jueves Santo. Canta el Tantum Ergo en la reserva Eucaristía. Adora el Santísimo reservado en el monumento a menos de 30 minutos. O sea, el Jueves Santo tú tienes que ir a adorar el Santísimo que está reservado en el monumento, en un monumento. Ok. Día siguiente, Viernes Santo. ¿Qué hay que hacer para ganar la indulgencia en Semana Santa? ¿Para ti o para un difunto? Viernes Santo. Asista a la adoración de la cruz. Participa en la Vía Crucis. Segundo requisito para ganar la indulgencia. Sábado Santo, ayer, 8 de abril 2023. Reza el rosario con 2 o más personas. Asista a la vigilia pascual. Esos son los 3 requisitos para ganarse una indulgencia por sí o por un difunto. Y nota ahí al pie del afiche. Además, se deben cumplir las 3 condiciones básicas: confesión, comunión y orar por las intenciones del Papa. Yo le envié este afiche por privado, vía Instagram, a una persona que conozco, que fue profesor mío, y hoy profesor mío, en un instituto de teología en el cual yo estudié. Y este profesor hoy en día es ministro luterano. Lo ordenaron pastor luterano y está a cargo de una congregación. Y le envié este afiche por interno preguntándole, bueno, ¿y qué pasa acá? ¿Dónde está la protesta? ¿Qué pasó con los luteranos? Pues tú eres pastor luterano. ¿No deberías tú estar vindicando los principios de tu denominación, de tu referente que es Martín Lutero? ¿No deberías estar vindicando los principios e ideales de la Reforma protestante? Todavía no recibo respuesta. Antes de que pasara esto, semanas antes, lo fui a visitar al templo luterano. Me entrevisté con él, nos sentamos, estuvimos toda una tarde conversando. Y la verdad es que salí bien decepcionado y bien chasqueado. Me lo esperaba. Pero me trató cortésmente, amablemente. Pero con lo que me encontré es de que me encontré con una perspectiva progresista, por lo menos de esa corriente luterana de acá de Santiago de Chile, una corriente progresista, bastante permisiva, sobre todo con las sexualidades alternativas. Estoy hablando de una congregación luterana que es dirigida por este ex profesor mío y ahora ministro luterano. Eso está sucediendo hoy. Bueno, la iglesia luterana actual, por lo menos una excisión o una rama de este luteranismo actual, tienen una pastoral
LGTBI. Más, tienen una pastoral para el mundo gay. Hacen ceremonias de unión matrimonial de personas del mismo sexo. Estoy hablando de los luteranos en Chile. Que no me cabe la menor duda que esto está pasando en todo el mundo con los luteranos. No digo que todos, porque yo sé que hay una rama del luteranismo que parece que no ha sucumbido al progresismo deconstructivo, postmodernista. Bueno, quiero agradecer a aquellos que me apoyan mensualmente, que no se han olvidado de mí, que son conscientes del esfuerzo que uno hace por investigar ciertas cosas y después compartirlo con ustedes. Gracias a aquellos que me apoyan y que permiten poder solventar los gastos de internet y todo lo que implica dedicarse a la enseñanza, al ministerio de la enseñanza, a la docencia misionera, que es mi vocación y mi llamado. Espero compartirles en otra ocasión más cositas sobre nuestro hermano Martín. Quiero hablar sobre el incidente, el famoso rayo. ¿Se acuerdan que a Martín Lutero le cae un rayo por ahí cerca y él se espanta, ¿verdad? Y dice, ¡mare monje! Vamos a ver qué pasa con eso. ¿Fue realmente el rayo lo que gatilló esta sensibilidad de Martín Lutero o ya venía de antes con inquietudes? El rayo fue el único incidente y fenómeno que lo sorprendió. Hubieron otras cosas que fueron sumando. Vamos a hablar de eso también, entre otras cosas. Y por supuesto que voy a sacar algún material del libro de Lyndall Roper, que es muy bueno en datos y que voy a sacar algunos datitos de ahí para poder apoyar esa conferencia que quiero dar acá también. Así que saludos a los poquitos que me han seguido y espero que este video pueda ser escuchado con paciencia, con cariño, con altura de miras y ser difundido a aquellos que quieren una visión, una opinión o un análisis distinto respecto a la experiencia de Martín Lutero. Mi objetivo es vindicar de manera clara, objetiva y sin rodeo ciertas cosas que envuelven a este gran personaje de la historia que es Martín Lutero. Un abracito y bendiciones para todos. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.